Seguimos en la tertulia, estamos en este lunes 18 de mayo de 2020. Nos acompañan Martín Bueno, Teresa Herrera, Rodolfo Saldain, Santiago Soto. Cada uno en su casa, dos en Montevideo, Martín y Teresa, dos en el interior, Santiago y Rodolfo. Incluso ellos dos al aire libre, en el jardín de sus casas. Segundo tema de nuestro orden del día. La interna del Partido Colorado se tensó la semana pasada cuando el gobierno aceptó la propuesta del sector ballistas de designar a Julio Luis Sanguinetti como vicepresidente de UTE. El jueves, el semanario Búsqueda informó que Ernesto Talvi comentó con dirigentes de su sector, Ciudadanos, que el hijo del expresidente Sanguinetti lo había insultado y amenazado a través de mensajes de texto cuando él, desde su cargo de canciller, se opuso a que fuera nombrado en la comisión administradora del río Uruguay. La versión periodística detalló que Julio Luis Sanguinetti le escribió a Talvi diciéndole que era un petizo acomplejado, que la decisión de trancar su nombramiento iba a tener consecuencias en su carrera política y que si se lo cruzaba en la calle iba a agredirlo. Luego, en diálogo con La Diaria, Julio Luis Sanguinetti negó haberle dicho petizo a Talvi, tal como sostienen en el entorno del ministro, aunque reconoció que sí le espetó que estaba haciendo política menor de un acomplejado. El episodio vino a enfriar aún más la relación entre Talvi y el expresidente Julio María Sanguinetti, que ya habían protagonizado otros desencuentros. El 6 de marzo, en rueda de prensa, Talvi sostuvo que es una política sana que familiares de líderes no integren los órganos de Cancillería. Espero que se nos respete, señaló en aquel momento. Y si vamos más atrás en el tiempo, el vínculo entre Talvi y Sanguinetti comenzó a deteriorarse en febrero del año pasado, cuando Talvi señaló que había rechazado el respaldo del sanguinetismo a su precandidatura. Sanguinetti sí, el viejo aparato electoral sanguinetista no. Sanguinetti sí, el sanguinetismo no, dijo en aquel momento quien estaba poniendo en marcha el nuevo grupo político. ¿Cómo han visto esta situación? ¿Cómo la consideran? ¿Simplemente chusmerío político o hay acá hechos relevantes que vale la pena tener en cuenta? ¿Qué dicen? ¿Quién va primero? A Rodolfo, pidió esta vez la mano Rodolfo. Es un problema. Sí, creo que no se puede negar que es un problema para el gobierno, que los dos principales dirigentes del principal socio estén en una situación, en un relacionamiento que no es claramente el mejor. Y por un tema que involucra aspectos muy personales, y muy personales por un lado y muy de la concepción política por el otro, muy personales de la perspectiva del expresidente Sanguinetti y muy desde la concepción política de Talvi. Hay un problema, realmente sería óptimo que lograran solucionarlo en la interna del Partido Colorado, no parece fácil, habrá que confiar en lo que es la experiencia y lo que ha demostrado el expresidente Julio María Sanguinetti para llegar hasta este momento. Y también habrá que confiar en lo que es la vocación del servicio público y su notoria perspectiva de futuro del canciller Talvi. Además de otro aspecto, que es la amalgama que puede llegar a ser el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Pero es un problema que debería poder resolverse de la manera más rápida, si fuera posible. No soy particularmente optimista en que se logre resolver, por lo tanto es un conflicto que habrá que administrar en el próximo tiempo. Sí, es un conflicto que ya tiene meses y que lejos de encauzarse, cada tanto agrega un momento de complicación más, ¿no? Sanguinetti ha dicho en varias ocasiones que lo llama a Talvi y Talvi no lo atiende, ¿no? Y se mantiene, digamos, ese congelamiento en el vínculo se mantiene. Sigo, Martín había levantado la mano también. Sí, a ver, concuerdo, es un problema claramente que es en el principal socio de la coalición y puede llegar a ser grave. Creo que todavía no es del todo grave, pero puede llegar a ser realmente grave.
Julio María Sanguinetti es un personaje político gigantesco. ¿Ah? Es una persona realmente que yo siempre digo que a uno le cuesta enojarse con él porque lo desarman 10 minutos después. ¿Ah? Pero la realidad es que tiene dos grandes irracionalidades. ¿Ah? Sanguinetti es un personaje racional, de una capacidad intelectual monstruosa, tiene dos elementos que realmente lo sacan de su eje. Uno es Peñarol, notoriamente, uno si ve a Sanguinetti del Peñarol, no importa nada, no importa racionalidad, no importa el estadista, no importa nada. Y el otro tema es su familia y sus amigos. Cuando Sanguinetti tiene que tomar decisiones en relación a su familia o quien considera que son sus amigos, tenemos a otro Sanguinetti, y creo que es lo que pasó aquí en este caso. Realmente esto llegó a un punto, porque aparte del punto de Julio Luis, que en realidad termina siendo, diríamos, el personaje principal, pero en definitiva lo que está en el fondo no es Julio Luis, es Julio María y Talvi. Esta historia de Julio Luis no viene de ahora, viene, yo creo que desde el día que ganó el Partido Nacional. ¿Ah? Y ha sido un largo periplo donde bueno, en esa irracionalidad que yo creo que Julio María Sanguinetti tiene en ciertos aspectos de su vida, bueno, había una decisión absoluta que Julio Luis tenía que tener un lugar, y un lugar, diríamos, relevante, un lugar notorio, porque claramente todos los lugares que salieron son lugares de notoriedad. Y eso causó claramente un efecto, porque claramente eso viene teñido de un montón de complicaciones que creo que no vale entrar en el fondo ahora, pero es el hijo de Sanguinetti es, en el sistema político, es un personaje que tiene ciertas resistencias naturales, y en el Partido Colorado también. Y lo de Talvi, está claro dos cosas: su política respecto a qué pasaba con la CARU, ¿no? Más allá que puede estar en el marco de su política general, también tenía nombre y apellido, porque estaba pensado justamente para eso, y está claro que lo que salió en búsqueda no fue casual. O sea, toda esta información, alguien quiso que se supiera, sí, no sí, sé quién. porque aparte, sí, es interesante lo que estás diciendo, Martín, porque el episodio del cual se habla en la nota de búsqueda no es nuevo. El episodio es del mes de marzo, digamos, ¿no? exactamente. Es del mes de marzo. Sin embargo, trasciende que Talvi comentó con dirigentes de su sector lo que ocurrió en marzo, trasciende en el momento en que finalmente Julio Luis Sanguinetti es nombrado, en este caso en UTE, ¿no? Exactamente. Y lo que nunca vamos a saber, o por lo menos los simples mortales no vamos a saber, es quién hizo trascender esa noticia para elevar los decibeles del conflicto. Porque quien parece que pudo haber sido, quizás no lo fue, y fue la otra parte. Eso nunca se va a saber. Seguimos. Teresa. Yo en realidad no me preocupa demasiado situaciones como esta, porque los enfrentamientos dentro de los partidos políticos y entre los sectores políticos son de muy larga data, ¿no? Uno podría escribir una historia en torno a enfrentamientos que parecieron de por vida, gente que dijo que nunca más iba a juntar, que nunca más iba a trabajar juntos, que nunca más iba a estar haciendo política en el mismo sector, etcétera, etcétera, y después, años después, resulta que borraron con el codo aquello que escribieron con la mano o con el puño, que es aún más grave. Entonces me parece, digo, yo realmente no me preocupa demasiado el tema. Creo que hay otros trasfondos, tiene que ver con el tema de la transparencia, tiene que ver con el tema del nepotismo, tiene que ver con un montón de cosas que sí, a mí me parece que más allá de la anécdota, capaz que uno podría conversar sobre este tipo de temas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los familiares en los partidos políticos? ¿Qué pasa con aquellas personas que su desempeño, por lo menos visto desde afuera, no ha sido totalmente transparente? Es decir, todo ese tipo de cosas me parece que son más de recibo para una salud política. Los enfrentamientos, repito, históricamente los he visto, y bueno, y han terminado después a los abrazos y cosas por el estilo. Entonces, me parece que valdría mucho más la pena para la salud del sistema político hablar de estas cosas más en general, más de, bueno, qué pasa con familiares, insisto, con el nepotismo, y qué pasa con el tema de las transparencias en las conductas políticas. Santiago ahora.
Sí, a ver, yo un poco por la línea de lo que planteaba Teresa, pero con algún agregado adicional. Yo creo que hay dos dimensiones de este tema. Uno es, se había firmado incluso un documento, técnicos, incluso del propio director de Ceres y otros, respecto a cuál debería ser el rol y el perfil de los directores de las empresas públicas. Y creo que poner de vicepresidente de la empresa energética, una de las pocas empresas que entran dentro de las 500 empresas más grandes de América Latina, digamos, una empresa del tamaño de UTE, poner de vicepresidente a alguien que había tenido ese antecedente vinculado, porque la gente de mi edad y eso no lo recuerda, yo tuve que ir a leerlo por atrás, digamos, de cosas de entrevistas que bueno, básicamente hablaban directamente de cosas vinculadas a corrupción, pero que además es el hijo de un expresidente, que además tiene, si a alguien le quedaba duda, se filtra, digamos, una actitud un poco patotera, ¿no? O sea, por lo menos no se sabe si le dijo petizo o acomplejado, pero uno después desmiente lo del acomplejado, pero lo de petizo no termina quedando muy claro, más allá del chiste, claramente hay una actitud que esa persona va a ser el vicepresidente nada más y nada menos que de UTE, digamos, con la importancia que tiene en la economía nacional y con el tamaño que tiene en la economía, y que básicamente yo creo que hace fracasar, digamos, todo el proyecto técnico, digamos, respecto a cuál debería ser el rol de los directorios de las empresas públicas, que ya este gobierno con este gesto termina de demostrar, digamos, que fracasa. Y en segundo lugar, hay algo más de la interna del Partido Colorado, digamos, que bueno, claramente parece que quien manda, digamos, es Sanguinetti, que además se quedó con la Secretaría General, se quedó en el Senado. Talvi durante estos meses tuvo un protagonismo inusual para un canciller, pero el canciller siempre está a la orden del presidente, no le permite marcar perfil, no le permite alinear a su bancada de forma adecuada, así que si es el principal socio, como decían Julio, si es el principal socio del presidente del Partido Colorado, después del Partido Nacional, obviamente, lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque es una interna donde justamente con este tipo, digamos, de cosas queda claro cuál es, digamos, la pulsión que gana, digamos, dentro de esa interna, ¿no? Sí, incluso Talvi parece ser que se ha arrepentido del apoyo dado a Sanguinetti, el impulso dado para que Sanguinetti fuera secretario general del partido. Fue suya la idea, ¿no? Después de las elecciones internas, fue Talvi quien promovió a Sanguinetti como secretario general. Ha dicho luego que se arrepiente, ¿no? Que fue una decisión equivocada. Y pensemos que en este contexto... Esperemos que sea una anécdota. ¿Cómo, Rodolfo? ¿Qué? Esperemos que todo esto no sea más que una anécdota, como decía Teresa, ¿verdad? Pero puede que sea más que eso, ¿verdad? Realmente yo lo veo como una dificultad que puede traer, digamos, problemas. Yo, Emiliano, lo que comentándole a Santiago, yo lo que no veo claro es que Sanguinetti sea ganador. O sea, yo lo que veo es un conflicto, porque para que sea el ganador debería, por lo menos, el sanguinetismo quedarse con los diputados de Ciudadanos, y eso no está pasando. Y no creo que pase a corto plazo, viendo con la energía que los legisladores de Talvi están defendiendo sus posiciones. O sea, yo no veo un Sanguinetti ganando, veo a un partido con un conflicto importante entre las dos alas más importantes que tiene. Eso sin duda. Y lo otro que quería comentar es que estoy de acuerdo con Teresa, que en el fondo lo que hay acá también es de vuelta el manejo de las empresas públicas en las designaciones, que hoy con el diario del lunes podemos decir que básicamente no demasiado ha cambiado de lo que han hecho los tres partidos políticos en Uruguay. Las empresas públicas y las designaciones se siguen manejando con criterios políticos, electorales, puede ser de premio consuelo, puede ser de una manera de contemplar a compañeros que necesitan, diríamos, un lugar de exposición para seguir su carrera política. Puede ser de muchas maneras, pero los tres partidos políticos, si vemos los listados generales, se vienen comportando básicamente de la misma manera. Seguramente el gobierno ponga, por un tema de responsabilidad, alguna persona idónea y con capacidad en cada lugar, pero en términos generales seguimos usando las empresas públicas como un trofeo de guerra de las elecciones. Bueno, acá supongo que puede haber respuestas por una alusión. ¿Tiene la palabra Santiago Soto? No sé. O Rodolfo. Sí, a ver, sí,
Si uno mira los directorios de las empresas, a ver, tuvimos el episodio obviamente de Sendik, que me parece que hay que plantear que fue un error y su gestión tuvo a la vista, digamos, los problemas que todo el mundo supo, pero en general el resto de los directorios de las empresas públicas, además que el resultado conjunto de las empresas públicas fue muy superior, digamos, al que se tenía anteriormente, pero uno piensa que tenía gente, digamos, como Casaravilla, Nute, en el Banco de Seguros no era un premio consuelo como ahora, sino que efectivamente tenía un funcionario de carrera de decenas de años ahí adentro. Lo mismo en el BROW, que ni que hablar, que de hecho es el BROW parte del que alimenta buena parte de la respuesta a la pandemia, porque además de que tiene espalda financiera, también ha tenido utilidades muy importantes. El último año, $500 millones de utilidades. O sea, está bien, podemos discutir. Tú decís que en el caso de los gobiernos del Frente Amplio la autocrítica solamente abarca al nombramiento de Sendik. Yo creo que en empresas públicas creo que el principal problema es ese. Si uno mira al resto de los directorios, en general tuvo directorios muy profesionales que tuvieron resultados en términos de resultados de las empresas públicas, en general muy satisfactorios. Sí, totalmente. Yo no coincido. Yo creo que, yo creo que a todos les duelen prendas. Y lo digo con la libertad de que hace muchos años que decidí que no militaba en ningún partido político. Entonces, realmente yo creo que lo que se premia en los partidos políticos muchas veces es la militancia, el amiguismo, el nepotismo, y no necesariamente la capacidad técnica, la idoneidad, etcétera, en todos los partidos políticos. Y no solo pasa eso en los partidos políticos, voy a ir más allá. Miren lo que es la, entre comillas, y no tan entre comillas, familia judicial. Busquen dentro del Poder Judicial alguno que no sea pariente de. Les doy un premio si lo encuentran. Bueno, estás generalizando un poco, ¿no? No, me parece, pero digo, me parece que es como un estilo de funcionamiento que tiene, y a ver, ni siquiera tenemos la excusa de que somos país chico y entonces todos nos conocemos, porque en realidad esto es una conducta humana que tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con la forma que se organizan las cosas, tiene que ver con la confianza política. Lo pongo entre comillas, eso famoso que de alguna manera garantiza que tiene que ver con un montón de cosas. Simplemente digo que capaz que habría que revisarlo, habría que pensar si eso es lo mejor para el funcionamiento del país. Estaba por hablar Rodolfo, pero en el medio se cuela Santiago, ¿que estabas agregando qué? No, que estoy de acuerdo con Teresa, que hay una oportunidad que, ahora ya pasó el tren, pero que es bueno para la próxima volver a repensar, digamos, las designaciones de los directorios de las empresas públicas con otros criterios. Rodolfo, ahora sí. Sí, yo creo que nadie está libre de culpa, nadie puede tirar la primera piedra. Obviamente hay algún caso que está fuera de concurso, el caso Sendik, ya no da para mayores comentarios, ya sabemos todo. Ahora, en general, si mismo Santiago, en su repaso que hizo de los directorios de las empresas públicas del periodo pasado, uno por empresa. Y en general, digamos, las empresas públicas siempre han tenido alguien en su directorio que lidera por su expertise, por su conocimiento, y otros que mal o bien acompañan, y algunos más mal que bien. Es decir, y eso en todos los partidos, ¿no? Es decir, no estoy hablando de los últimos 15 años, estoy hablando con carácter general. Es decir, el Poder Ejecutivo siempre, los diferentes Poderes Ejecutivos, han tenido una virtud que es elegir personas adecuadas en algún momento. Un ejemplo, el del BPS recientemente, es decir, el ingeniero Dicio estaba en otra función, es decir, pero funcionario de 30 años del banco, cuando las papas quemaron, el Poder Ejecutivo dijo, mira, AGESIC, muy interesante, muy bien, muy buena puede ser la gestión allí, pero te precisamos acá que lideres este organismo que es clave en este momento, y así lo hizo. Es decir, siempre ha habido, digamos, decisiones buenas como esa y otras que generan problemas. Yo creo que estaría bueno de futuro repensar todo el esquema de designaciones, y creo que no estaría del todo mal una suerte de presentación, digamos, del equipo del directorio como tal,
a nivel, digamos, parlamentario, etcétera, en el momento que se da la venia. Porque todos estos cargos son con venia del Senado, venia del Senado por una mayoría especial. Pues, ¿en base a qué se vota esa venia? Se vota en base a lo que se supone que es una trayectoria, un expertise, pero en definitiva terminan siendo acuerdos políticos. Es un acuerdo político. Terminan Sí, siendo acuerdos y las políticos. venias muchas veces se van votando por cuentagotas, ¿no? Dispersas, porque hay que ir avanzando, como pasó ahora, ¿no? Claro. Había nombramientos que estaban pendientes porque dentro del Partido Colorado había diferencias, incluso dentro de ballistas había diferencias, dentro de los grupos ballistas había diferencias, y bueno, hubo que ir adelantando otras designaciones, las más ligadas al presidente de la República, etcétera, porque los organismos, si no, quedaban congelados con sus autoridades anteriores o con agujeros en sus directorios. Pero pasa eso, entonces muchas veces las veñas se votan sueltas, se votan sin mirar el conjunto de lo que se espera como gestión, como rumbo para tal o cual empresa pública o ente autónomo, ¿no? Pasa eso, está pasando todo el tiempo. Es que el directorio de una empresa pública tendría que ser un equipo de gestión articulado, ¿verdad? Sí. Tiene que ser un equipo, no puede ser que haya uno que comande y otros que la vean pasar y levanten la mano o no. Entonces, sobre todo hablando de empresas, como decía Santiago, del porte, es decir, las empresas más grandes del Uruguay son las empresas públicas. Y lo otro que está demasiado consolidado es la cuotificación, el reparto hasta milimétrico en función de los caudales electorales, ¿no? Por eso que esto de la pandemia ha dificultado tanto las elecciones, los cargos ahora, porque está todo el mundo tan ocupado con el tema de la pandemia que resulta que ese milímetro que decís, Emiliano, está dificultado porque, claro, obviamente la urgencia hace que todavía no se hayan designado un montón de cargos, ¿no? Después puede ocurrir que alguno de los grupos elija que va a usar su cuota poniendo a un profesional capacitado con trayectoria y con antecedentes. Pero lo primero que hay es la distribución por cuotas, por tantos cargos en función de tantos votos, ¿no? Tal cual. En general estamos discutiendo, discutiendo el caso que puede ir o a la comisión administradora del Río Uruguay o a ser vicepresidente de nada más y nada menos que debute. Y lo que decía Rodolfo, en general es el gobierno quien siempre tiene en sus espaldas la responsabilidad de poner, por lo menos uno, claramente la presidencia, que es quien va a tener que tener el peso real de la gestión. Pero convengamos que los directorios son de 5, integrados por muchos partidos. Los demás, en general, cómo se eligen a esas personas no tiene demasiado que ver con sus capacidades para gestionar esa empresa. Recién lo decía Santiago bien. La CARU o UTE puede ser lo mismo. Y eso pasa en todos los partidos, con diferentes personajes. Incluso uno escucha personajes que han pasado de ser propuestos para diferentes cargos que no tienen nada que ver uno con otro. Exactamente. Ya volvemos, hay un segmento más de la tertulia de este lunes.